Amada iglesia, sean muy bendecidos en esta hora. Reciban cada uno de ustedes un cariñoso saludo y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz y el gozo que solamente Él puede poner en nuestra vida esté en cada uno de ustedes, en sus familias. Y en esta hora agradecemos al Señor que podemos estar juntos en esta comunión de los santos, unidos en su espíritu, en torno a su presencia, para entregar este tiempo de adoración, de alabanza, de gratitud a su nombre y también de recibir su palabra. Agradezco al Señor que nos da este medio para estar juntos y siempre en la espera, en la esperanza, en la oración de que pronto pasará este tiempo y pronto nos podremos volver a reunir para estar en esa comunión ya no virtual, sino presencial, de estar los unos con los otros, unidos en un mismo espíritu, pero también unidos ahí presencialmente, gozándonos del compañerismo, gozándonos de las alabanzas al Señor, gozándonos de escuchar juntos su palabra. Por ahora, damos gracias al Señor y nos conformamos, pero no cesamos de orar y pedir para que esa maravillosa presencia del Señor traiga sanidad a toda la tierra. Quiero invitarle a que oremos en esta hora en el nombre del Señor. Padre, estamos agradecidos porque en esta hora tú nos permites estar juntos, Señor, para bendecirnos, para, Señor, juntos ir delante de tu presencia, honrar tu nombre, agradecerte por todo lo que tú haces por nosotros. Señor, en esta hora queremos ser enseñados a través de tu palabra. Señor, queremos recibir la riqueza de tu palabra, todo aquello que tú tienes para nosotros, que es necesario en cuanto a nuestra enseñanza, a nuestra instrucción, Señor, para ser hombres y mujeres. Señor, que seamos útiles, que seamos, Señor, de bendición para esta generación y que honremos tu nombre. Amado Dios, muchas gracias. Que tu Santo Espíritu nos revele tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias ahí en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Quiero recordarles que en este mes estamos celebrando el mes de la Biblia. El pueblo cristiano recuerda, ¿cierto?, en este mes de la celebración del mes de la Biblia. Pero también nosotros como nación, como pueblo, como chilenos, estamos celebrando el mes de la patria. Y nos hemos propuesto a estar en este tiempo orando, bendiciendo, rogando por nuestra nación. Y la invitación es que usted tenga ahí en su casa, en un lugar visible, una bandera chilena, de cualquier tamaño. Puede ser pequeña, un poco más grande, pero como usted lo determine. Pero la idea es tener una bandera chilena ahí puesta estratégicamente a la vista de usted, para que cada vez que usted pase delante de esa bandera chilena y la vea, usted bendiga a nuestro país. Estamos orando semanalmente para que en nuestro país se derrame la presencia del Señor. La presencia del Señor es la que va a poner fin a la delincuencia. La presencia del Señor es la que va a poner fin a las desigualdades. La presencia del Señor en nuestra tierra va a terminar con el caos y la anarquía. Es la presencia del Señor que va a traer paz, gozo a nuestra comunidad, a nuestro país. Así que estamos en este tiempo de oración. Le invito a que usted se pueda sumar a nosotros y sumar a otros, invitar a otros a poner una bandera y a estar orando por nuestro país. Que el Señor nos bendiga en esto. Quiero entonces que me acompañe en esta lectura bíblica que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8. La palabra del Señor dice así: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron:
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Damos gracias al Señor por esta palabra. Qué extraordinaria palabra, qué hermosa palabra. Una palabra llena de enseñanza, como toda la palabra del Señor, con un contenido precioso, con un contenido lleno del amor, la bondad, la gracia del Señor Jesús, y también una palabra que viene a manifestar el contenido del corazón del hombre. Jesús se confronta con estos hombres y es tan maravilloso como el Señor, a través de este episodio que pudiera ser tan cotidiano en tantas partes, nos viene a dar una extraordinaria lección. Hemos leído el capítulo 8 del verso 1 en adelante, pero quiero usar el último verso del capítulo 7, verso 53, y unirlo con el verso 1 del capítulo 8, porque hacen todo un contexto para iniciar esta palabra del Señor. Verso 53 dice: cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos. Cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos. Estaban en Jerusalén, ahí celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y mucha gente estuvo ahí reunida con Jesús, recibiendo su enseñanza. Y cuando ya al fin del día termina, llega el final, toda la gente partió, se fue, dice la palabra, a sus casas. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Esto me hace pensar, esto me hace reflexionar en dos cosas. Primero, Jesús había estado todo el día y en esa semana, una semana intensa de fiesta ahí en el pueblo, y él con contacto con la gente, enseñando, sanando, haciendo milagros. Y ahora termina esto y Jesús dice la palabra que él se va al monte de los olivos y la gente se va a sus casas. Y esto me hace pensar en dos razones. Una, como el Señor había dicho, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. Es interesante el poder entender esto en razón a que la gente quería estar con Jesús. La gente demandaba de Jesús enseñanza, sanidades, milagros, la alimentación, la atención que Jesús les daba. Pero cuando ya finalizaba el día, la gente se iba en busca de sus propios refugios y el Señor Jesús quedaba aparentemente solo, y ya no en una casa,
sino que él se iba ahí al Monte de los Olivos. Esto también me hace pensar en una segunda razón, de que Jesús necesitaba estar a solas e iba ahí al Monte de los Olivos a salir de todo contacto, de toda demanda de la gente, y en el Monte de los Olivos a solas le permitía estar en esa intimidad con el Señor. Dos razones interesantes para reflexionar en cuanto a lo que nos menciona la palabra, y que la palabra mencionada tiene una intención de enseñarnos el comportamiento del hombre y también el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que luego Jesús, estando ahí en el Monte de los Olivos, seguramente oró, descansó, y al otro día por la mañana volvió al templo. Y dice la palabra, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. La gente no cesaba, la gente no se cansaba de demandar de Jesús. Y qué lindo que el Señor Jesús tampoco se cansaba de la gente. El Señor siempre estaba dispuesto para ir a atenderlos, enseñarlos, sanarlos, aconsejarlos. El día anterior había estado todo el día y varios días con ellos. Pero hoy temprano en la mañana el Señor llega al templo sabiendo que la gente iba a llegar ahí, y sentado él les enseñaba. El Monte de los Olivos no estaba lejos del templo, y es en el templo donde Jesús les enseñaba a esta gente. Estando en esa condición, estando en esa relación con la gente, el Señor Jesús ahí en el templo enseñando a la gente, dice la palabra que entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio de todos los que estaban ahí presentes. Jesús estaba enseñando a la gente. Era un clima de paz, de reflexión, de intimidad, de comunión con ellos y con el Señor. Pero esto es interrumpido abruptamente con la llegada de los escribas y los fariseos y todos aquellos que lo acompañaban, gritando, pronunciando juicio y muerte contra esta mujer. Esta mujer había sido encontrada sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la pusieron en medio para que Jesús se pronunciara. Los escribas, también conocidos como los doctores de la ley, hombres letrados y entendidos en las escrituras y en las tradiciones judías, gozaban del respeto y el temor del pueblo. Eran unos los que llegaron, y también los otros eran los fariseos, un grupo religioso que se consideraban a sí mismos los herederos de las tradiciones judías y eran controladores de la vida religiosa del pueblo. A estos hombres Jesús, en un determinado momento, en algunos pasajes de la Escritura, Jesús los llama hipócritas, porque exigían al pueblo, exigían a la gente hacer lo que ellos no practicaban. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, dice Jesús, ahí en Mateo capítulo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, dice Jesús, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué tremenda palabra del Señor Jesús, que es un llamado de atención a esos hombres, escribas y fariseos, entendidos en la Escritura, entendidos en las tradiciones judías, que imponían carga a la gente del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de aquellas tradiciones que distinguían al pueblo de Dios. Pero ellos enseñaban, ¿cierto? Pero ellos no lo hacían, no lo cumplían. Y el Señor Jesús a ellos los llama hipócritas. Bueno, son estos hombres, los escribas y fariseos, que traen a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de ellos. No es primera vez que el Señor Jesús se enfrenta a este tipo de hombres. No es primera vez que el Señor Jesús se enfrenta a estos religiosos. Y estos buscaban constantemente, a través de preguntas capciosas,
a través de ponerle trampas al Señor, querían que el Señor cayera en esas trampas y desautorizarlo, y más bien que el Señor con sus palabras se condenara para poderlos llevar delante del juicio. En el verso 4, continúa el relato, dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Mira, ellos dicen maestro. Ahí hay una expresión de sarcasmo, una expresión de hipocresía y una expresión de quererse congraciar con la gente para reconocer a Jesús públicamente como maestro, y de acuerdo a como maestro que estaba enseñando en el lugar, pedirle un pronunciamiento respecto a lo que estaba sucediendo con esta mujer. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. A esta mujer que traen ante Jesús la acusan de adulterio y la ponen en medio de la multitud y ante Jesús. La acusación sin duda era cierta y de mucha gravedad. No hay por qué dudar de que haya sido sorprendida mientras cometía este terrible pecado. Pero una pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta hora. Traen a esta mujer, dice, sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la llevan delante de Jesús y la acusan. Pero para que haya un acto de adulterio, tiene que haber la participación de dos personas. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta hora, ¿dónde estaba el hombre que también estaba adulterando? Es interesante plantearnos esta pregunta, porque demasiadas veces se ha castigado a las mujeres, mientras que los hombres, igualmente culpables, han sido dejados en libertad. En el aspecto religioso de ese tiempo y de este tiempo, hay una línea marcada en algunas tendencias de ser muy machistas, y esto no va con la voluntad del Señor. En la palabra del Señor, en el libro Levítico, capítulo 20, verso 10, estoy hablando del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, Levítico, capítulo 20, verso 10, palabra entregada de Dios a su pueblo para que se condujeran según ella. Esta palabra dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Te repito, mi hermano, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La ley estaba determinada así. Dios la había determinado así. Era la ley de Moisés. Si un hombre y una mujer eran hallados en adulterio, ambos, indefectiblemente serían muertos. Pero aquí nosotros vemos que estos hombres, los fariseos y los escribas, llevan delante de Jesús a una mujer, según sus propias palabras, pillada, sorprendida en el acto mismo de adulterio, pero tan solamente llevan aún a la mujer y no al hombre. Esta es el capricho del hombre, esta es la injusticia del hombre, esta es la hipocresía del hombre que Jesús tanto condenó. Pero Jesús los recibe, y el Señor escucha la demanda de estos hombres. Y en la ley, dicen estos hombres, fariseos y estos escribas, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Nuevamente nos preguntamos, ¿dónde estaba el hombre? Tú pues, ¿qué dices?, le preguntan a Jesús. Y en la ley nos mandó Moisés
a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Le preguntan a Jesús. La trampa estaba hecha. La trampa estaba manifestada. Querían que el Señor Jesús se pronunciara. Primero, que pudiese contradecir la ley de Moisés. Si tenían éxito en esto, podrían entonces acusar a Jesús y volver al pueblo contra él. Le recordaron al Señor Jesús que Moisés había mandado en la ley que las personas tomadas en el acto de adulterio debían ser apedreadas. Se lo dicen al Señor. Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. Esta era una falta grave. Esta era una falta gravísima y que se pagaba con la vida. La sentencia era muerte. Y a esta mujer es sorprendida y la llevan delante de Jesús. Con todo aquello que pudiera parecer duro, terrible, odioso, estos hombres van donde Jesús y no están haciendo nada fuera de la ley. Nada fuera de la ley. Y le recuerdan esta ley al Señor. Los fariseos, los escribas tenían la esperanza, ¿cierto?, para sus malvados propósitos, de que el Señor se manifestara en desacuerdo, y para ello le preguntaban qué tenía que decir acerca de esto. ¿Qué tenía que decir Jesús acerca de esto? Y estos fariseos y escribas esperaban, ¿cierto?, para llevar adelante sus malévolos propósitos de que el Señor se manifestara en desacuerdo. Ellos pensaban que la justicia y la ley de Moisés exigía que la mujer fuese puesta como ejemplo público y apedreada. A Jesús le tienden una trampa. A Jesús le tienden una trampa y Jesús está en un terrible dilema. ¿Qué responder? ¿Qué responder? ¿Cuál es la respuesta que debe dar Jesús? Tienen una mujer ahí pillada en el acto mismo de adulterio. Los hombres y todos los que estaban ahí estaban con sus piedras en las manos listos para apedrearla. Estaban esperando que tan solamente Jesús expresara su pensamiento y para ellos actuar. ¡Qué terrible dilema para Jesús! No solamente tenía que ver esto, cómo la gente iba a recibir la respuesta de Jesús, sino que tenía que también, que de esta respuesta dependía la vida de esta mujer. Si hubiera Jesús ignorado la ley de Moisés, si Jesús hubiera ignorado, si hubiera ido en favor de perdonar a la mujer y ir en contra de lo que decía la ley de Moisés, Jesús habría perdido la credibilidad de todo el pueblo. Todo el pueblo se le hubiera ido en contra de Jesús. Mateo 5:17 dice, no penséis, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo no he venido, dice Jesús, para abrogar. Yo no he venido para pasar en alto. Yo no he venido para contravenir. Yo no he venido para debilitar la ley, sino que he venido para cumplirla. Eso lo dijo Jesús. Y en este momento están poniendo a Jesús ante este dilema. Y si Jesús contravenía la ley de Moisés, perdía la credibilidad, perdía la autoridad espiritual delante de la gente. Y como punto 2, nos encontramos que si hubiere ceñido, si se hubiere ceñido, si se hubiere ahí apegado, cumplido
la ley de Moisés, su reputación de hombre compasivo, de hombre perdonador, habría sido cuestionada. Jesús hablaba del perdón. Jesús hablaba de la restauración. Jesús hablaba de la restitución. Y si él pronunciaba sentencia de acuerdo a la ley de Moisés, él perdía ahora credibilidad de su carácter compasivo y perdonador. Nosotros nos encontramos en el capítulo 2, verso 17 del libro de Marcos, que Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. A quien le estaban presentando ahí a Jesús delante de ellos era una mujer pillada en adulterio. Era una mujer enferma que necesitaba el perdón. Era una mujer que necesitaba ser restaurada, ser perdonada, ser levantada. Pero la ley decía una cosa que iba contraria a la compasión que quería mostrar Jesús. Y Jesús está en un dilema, y por una parte están los fariseos y los escribas exigiendo que Jesús se pronuncie. Por otro lado están todos esos hombres esperando ese pronunciamiento con las piedras en las manos para apedrear a esa mujer. Y por último, y más importante, esa mujer está ahí en el centro, en silencio, aterrada, avergonzada, sabiendo que solamente hay un camino de muerte que le espera por delante. Mas, dice el verso 6, estos decían tentándole para poder acusarle. Era una trampa evidente que le hacían a Jesús. Estos, los escribas y los fariseos, le decían esto para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo ahí en la tierra. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Estos fariseos y estos escribas no tenían ninguna verdadera acusación contra el Señor e intentaban fabricar una. No hay en absoluto ninguna manera de saber lo que Jesús escribía en el suelo. Pero Jesús se toma ese tiempo porque Él está meditando, está pensando qué responderle a esta trampa que le estaban fabricando ahí los fariseos y los escribas. La mujer era tan solamente un instrumento, era la carnada para la trampa para Jesús. Pero a Jesús le interesaba no la trampa, no su propia integridad física, sino que le interesaba la vida de esa mujer. ¿Qué responder? Dice la palabra que Jesús, ante la insistencia de estos fariseos y escribas, Jesús se toma un tiempo, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. No hay en absoluto ninguna manera de saber lo que Jesús escribía ahí en el suelo. La Biblia no lo menciona. Lo que sí tenemos claro, que Jesús ocupaba este tiempo de dilación para pensar y poder responder sabiamente. La pregunta para Jesús era de vida o muerte. La pregunta para Jesús era demasiado trascendente y Jesús tenía que entregar una respuesta que viniera a satisfacer la demanda de todos los que estaban ahí, pero también que tenía que venir a satisfacer la postura de él como hombre que respetaba la ley y como hombre que también él se mostraba compasivo de acuerdo al evangelio de Dios que él estaba predicando. Jesús, el Santo de Israel, Jesús, el Mesías, el Cristo, Jesús hombre, se ve enfrentado a un dilema. ¿Qué responder? Jesús se toma su tiempo, inclinado, dice la palabra,
mirando el suelo y escribiendo con un dedo en la tierra. No sabemos lo que escribió Jesús. No lo sabemos. Pero cuán beneficioso, cuán bueno sería para nosotros que cada vez que tenemos que responder ante alguna demanda, antes de emitir respuesta alguna, poder tener un trozo de suelo, un poco de tierra, y poder escribir, tomándonos un tiempo de reflexión antes de contestar cualquier cosa, y de esa manera responder sabiamente. Es una enseñanza que el Señor Jesús nos da en esta hora. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se incorporó, se enderezó y les dijo. Ellos insistían en preguntarle. Jesús había escuchado la pregunta y ahora todos estaban esperando su respuesta. La mujer ahí en el centro, los escribas y fariseos y los hombres con las piedras en las manos. Y Jesús se incorpora. Después de guardar un tiempo de silencio, de haber pensado y reflexionado, se incorpora, se enderezó, los miró a cada uno de ellos y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús se incorpora, los mira a cada uno de ellos y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa respuesta no se la esperaban ni los escribas, ni los fariseos, ni los que estaban con las piedras, ni la mujer. Todos, absolutamente todos, son sorprendidos con esta respuesta del Señor. El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si antes de la respuesta del Señor Jesús había silencio en espera de esa respuesta, ahora que Jesús había emitido esta respuesta, el silencio era intenso. El silencio era tremendamente notable, porque ahora estos hombres son confrontados por Jesús. Los escribas y fariseos insistieron en tener esta respuesta. Querían una respuesta, y ahí viene la respuesta de Jesús. El que esté sin pecado, lance la primera piedra. ¡Qué tremenda respuesta de Jesús! Esta palabra a menudo se emplea con la idea de excusar el pecado de alguno. Esta palabra, este verso, se emplea en ocasiones con la idea de excusar el pecado de alguno, porque todos han pecado de igual manera. Pero esta palabra no viene a excusar de pecado, lo que hace es condenar a los culpables, aunque nunca hayan sido descubiertos. ¿Cómo es esto? Esta mujer estaba ahí presentada como una mujer pecadora. Era evidente su pecado. Pero esta palabra que el Señor Jesús emite no es para excusar el pecado de ella, sino para poner de manifiesto que aquellos que se levantaban en esta hora para acusar, para apedrear a esta mujer, ellos eran tan pecadoras como ella. Ellos eran tan pecadores como esa mujer. Y Jesús los confronta con esta palabra. Jesús los confronta con esta respuesta. Y es una misma respuesta. Esa misma respuesta nos viene a confrontar a nosotros en esta hora. Nos viene a confrontar en el sentido de cuántas veces nosotros nos levantamos con el dedo acusador. ¿Cuál fariseos, cuál escribas, cuál gentío con sus piedras ahí en sus manos para apedrear al culpable?
Ya no son piedras, sino que son palabras. Ya no son piedras, sino que son mensajes de textos. En las plataformas de internet, WhatsApp, correos electrónicos, donde se mandan acusaciones, donde se apunta con el dedo a aquellos que son culpables. Aquellos que son culpables. Pero aquí el Señor Jesús deja de manifiesto que nadie tiene derecho a tirar la piedra, porque todos, absolutamente todos, somos pecadores. Todos hemos cometido pecado. En el verso 8, e inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Le da la respuesta. Esos hombres, esos religiosos, esos escribas, esos fariseos, el gentío, escucha la respuesta, oye la respuesta de Jesús, y Jesús vuelve a inclinarse como lo estaba haciendo antes y comienza a escribir en la tierra. No sabemos lo que escribió Jesús. Estas son las dos únicas menciones en estos dos versos donde se menciona de que Cristo escribió algo. Y lo que escribió, lo que haya sido que se escribió, hace mucho tiempo ya fue borrado de esa tierra. Ya no está, ya no existe. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Al oír ellos esta respuesta de Jesús, acusados por su conciencia, no acusados por Jesús, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ella. Estos hombres se sintieron acusados por su conciencia. Los fariseos, los escribas y todos aquellos que llevaban las grandes piedras para apedrear a esta mujer. No tenían más que decir. No había algún argumento alguno que pudieran sostener. Desde el más viejo hasta el más joven comenzaron a retirarse. Habían cesado las voces acusadoras y las piedras que antes eran una amenaza, ahora una a una caían al suelo. Solo se oían esas piedras cayendo al suelo y los pasos llenos de vergüenza de aquellos acusadores que ahora se alejaban. Nadie tenía la menor autoridad para poder acusar a esa mujer. Todos eran pecadores. Así lo manifiesta el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto en el capítulo 8 del libro de Romanos, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mis hermanos y hermanas, ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, puede levantar el dedo acusador para sentenciar a alguien por pecado alguno. La respuesta de Jesús fue certera y contundente. El que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra a esta mujer. Y esa palabra resuena en nuestros corazones, en nuestras mentes, ahora, en este tiempo. Nosotros no hemos venido para condenar a alguien alguno. Nosotros no tenemos esa autoridad. Nosotros somos tan pecadores como los demás. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, dice la palabra. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer,
Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Permiso, hermanos. Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Era una pregunta buena, era una pregunta llena de gracia, una pregunta llena de amor. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Una mujer avergonzada, temerosa y en silencio. ¿Qué pensamientos cruzaban por la mente de esa mujer? Que minutos antes había estado a un paso de morir apedreada, que minutos antes había sido arrastrada, avergonzada, acusada de ese acto pecaminoso que fue sorprendida. Ahora ella estaba frente a Jesús. Ahora ella estaba frente a aquel que la había salvado, a aquel que no la había acusado, a aquel que le había permitido conservar su vida. Ahora todos sus acusadores se habían ido. Solo estaba Jesús con ella. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Dice Jesús. ¿Ninguno te condenó? En toda esa multitud de gente no había habido ninguna de todas esas personas, ninguna persona que se atreviese a poder condenar a esa mujer. Ante el peso de sus conciencias, no tuvieron fuerzas para lanzar tan solamente una piedra contra esa mujer. Jesús los confrontó contra sus propias conciencias. Jesús los confrontó ahí en el corazón. Jesús les demandó con una pregunta, con una demanda aguda, certera, que dejó en descubierto su condición de pecadores. Ahora Jesús está a solas con esta mujer. Y esta mujer está escuchando la voz del Maestro. Y por primera vez esta mujer tiene la oportunidad de hablar. Ella dijo, ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La pregunta de Jesús. Y la mujer que hasta ahora se había mantenido en silencio, la mujer que hasta ahora había estado ahí avergonzada, que había estado ahí tan solamente a la espera de la sentencia para comenzar a recibir piedra tras piedra que terminaría matándola, ahora ella le contesta a Jesús, ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le da una respuesta llena de amor, llena de gracia, llena de misericordia, pero también llena de autoridad justa. Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ninguno, Señor, dijo ella. En todo este tiempo ella había permanecido en silencio. Ahora, conmovida, ella solo abría su boca para confirmar el que ella estaba viva, el que ella
había sido de alguna manera beneficiada con la misericordia del Señor. Qué maravillosa experiencia de perdón y qué potente experiencia de conciencia de aquellos que la acusaban. De igual manera, mi hermano, mi hermana, tenemos que nosotros en esta hora considerar estas dos posiciones, estas dos condiciones, estas dos demandas. Primero, ninguno de nosotros está libre de pecado como para levantar el dedo acusador y a condenar a alguien. Ninguno de nosotros. Jesús nos diría, si estás libre de pecado, sé tú el primero en lanzar la primera piedra. Y segundo, no hay nadie que pueda levantarse contra nosotros y que pueda levantar un dedo acusador contra ti. Tú no estás libre de pecar. Yo no estoy libre de pecar. Pero nadie puede levantarse a emitir condena de muerte para nosotros. El Señor Jesús, cuando fue confrontado a través de la ley de Moisés, que condenaba a muerte a aquellos que pecaban terriblemente con el adulterio, el Señor Jesús confronta a los acusadores y estos se ven descubiertos de que no tienen la autoridad, de que ellos también están llenos de pecados y no pueden ser los que lancen la primera piedra. De igual manera, en este tiempo, primero, nosotros no debemos acusar a nadie y segundo, nosotros de ninguna manera seremos víctimas de acusador alguno porque Jesús nos ha perdonado. Romanos, escribe Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 8, versos 33 y 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no la condenó. Jesús no la condenó, pero escucha esto. Jesús no la condenó, pero tampoco la perdonó. Pastor, ¿cómo es esto? Sí, Jesús no la condenó, pero tampoco la perdonó. No le correspondía a Jesús. No era la función de Jesús en ese tiempo, pero sí le dio la advertencia de que dejara de pecar. Ni aun yo te condeno, dijo Jesús. Ni aun yo te condeno. Vete y no peques más. La orden de Jesús fue una orden de advertencia, de que dejara de pecar. Jesús no le dijo, fíjate en esto, mi hermano, Jesús no le dijo, ve y trata de no pecar. Ve y peca lo menos posible. No, Jesús fue contundente con la respuesta, con el consejo, con la petición que le hace a esta mujer. La petición de Jesús es la voz de Dios. No tan solo para la mujer pecadora de ese entonces, sino también para los que querían apedrearla. Y esta petición también es para todo hombre y mujer que ha tenido un encuentro con Jesús. Vete y no peques más. El Señor es un Dios de amor y de misericordia, pero el Señor de ninguna manera tolera el pecado. Mis hermanos,
Mis hermanas, preciosa palabra el Señor nos ha entregado en este día. Una palabra que viene a mostrar el amor, la misericordia del Señor, que viene a mostrar la infinita sabiduría del Señor y que viene también a mostrarnos en ese entonces y ahora la demanda del Señor. Vete y no peques más. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Señor, es tan grande. Señor, muchas gracias por esta palabra que tú nos has entregado en esta hora. Gracias, Señor, porque en ella hay una tremenda riqueza de tu enseñanza para nuestras vidas. Señor, líbranos de ser acusadores, líbranos de estar condenando, sino que, Señor, nos hagas hombres y mujeres. Señor, que seamos justos, que seamos, Señor, personas que busquen el reconciliar a los demás contigo. Hombres y mujeres que prediquemos el Evangelio de Jesucristo y que manifestemos el amor y la misericordia tuya. Señor, y gracias, porque nadie puede levantar un dedo acusador contra nosotros, porque somos escogidos tuyos, y tú eres el que nos justifica. Porque, Señor, ¿quién nos podrá condenar si Cristo murió y pagó un precio para, Señor, darnos libertad? Señor, y además Él está intercediendo delante de tu presencia por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia, tu amor, tu gracia, tu bendición es completa para nuestras vidas. La honra y la gloria es tuya, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, el Señor les bendiga. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Y mientras tanto, en este tiempo, sean muy bendecidos.